13. Las celebraciones de la victoria del clan Ordo continuaron hasta muy tarde esa noche. 6 miembros del clan, 4 hombres y 2 mujeres, habían muerto en la batalla, una cuarta parte de las bajas que ellos le habían infligido al clan Gendry. Vila había ordenado que los 30 cuerpos fueran reunidos en una enorme pira funeraria. Revan comprendía la mezcla de amigos y enemigos. Todos eran mandalorianos que habían muerto en batalla. Por costumbre, se les debía a todos un funeral de guerrero, independientemente del clan por el cual habían estado luchando. La pira ardió durante horas, con las llamas iluminando la noche y calentando el campamento mientras los hermanos y hermanas de los caídos contaban historias de su valentía. Honraron su recuerdo con canciones y fiestas, simultáneamente apenándose por sus muertes y celebrando la rimbombante victoria Ordo. La cerveza corrió libremente, pero Revan se había limitado a una única jarra, porque había luchado con el clan Ordo. Se le había concedido unirse a la celebración, pero aunque él conocía sus costumbres, no era mandaloriano. Era difícil para él alegrarse de la pérdida de compañeros, sin importar lo honorables que pudieran haber sido sus muertes. Revan también estaba alerta por lo que Vila pudiera ser ahora que sabía que él era un Jedi. Afortunadamente, ella solo pensaba que él era un anónimo maestro renegado. Si supiera quién era él realmente, podría haber problemas. Muchos mandalorianos despreciaban a los Jedi, y a Revan en particular. Revan había sido responsable de incontables muertes mandalorianas y había robado y ocultado la máscara de Mandalor, un acto considerado un crimen de guerra. Considerando el feroz orgullo de Vila por su pueblo y su cultura, ella probablemente no perdonaría y olvidaría. Afortunadamente, parecía que no era consciente de su auténtica identidad. Con el paso de la noche, Edric y varios de los otros vinieron a hablar con él, haciendo hincapié en incluirle en las festividades del clan. Todo el mundo parecía saber que él había atraído el fuego de los basiliscos enemigos, permitiéndoles a los pilotos llegar a sus monturas. Aunque interesantemente, ninguno de ellos conocía ninguno de los detalles de lo que había ocurrido más allá de los bordes de la batalla principal. Obviamente Vila echó jurar a los otros pilotos que guardarían el secreto. Él debería haberse tomado eso como una buena señal, pero seguía viendo a Vila y a los otros pilotos mirándole sospechosamente. Ellos podrían no saber que él era Revan, pero sabían que era un Jedi, y eso claramente les preocupaba. Él no estaba seguro de si Vila les había ordenado que guardaran silencio por respeto a lo que él había hecho durante la batalla, o porque pensaba que todavía necesitaban que él encontrara la máscara de Mandalor, o incluso por sus sentimientos hacia Canderos. Pero fuera cual fuese la explicación, su secreto permanecía a salvo, por ahora. Cuando finalmente se metió a la cama tarde aquella noche, se sorprendió de escuchar a Canderos entrar farfullando en la tienda unos minutos después. «Creí que estarías con Vila». «No, está demasiado contenta conmigo justo ahora», explicó Canderos. «Dejaré que se enfríe durante la noche». «Siento escuchar eso». «Hiciste lo que tenías que hacer», respondió su amigo mientras se metía en su saco de dormir. «Antes o después iba a salir a la luz». «¿Cómo de malo es esto?» «A Vila no le gustan los Jedi», admitió Canderos, «pero es difícil de leer. Con algo de suerte simplemente nos guardará rencor durante unos cuantos días». El hombre grande giró para ponerse de costado. «Eso, o intentará matarnos en la escalada de mañana». Revan no pudo decir si estaba bromeando. El tiempo por la mañana fue el mismo que cualquier otra mañana en Rekiad, heladamente frío, con feroces vientos y remolinos de nieve que limitaban la visibilidad. Revan había tenido la esperanza de que fuera un día claro y calmado de manera que pudieran utilizar a los basiliscos para que los llevara volando hasta la cima, pero incluso así en la base, las ráfagas inesperadas tenían suficiente fuerza como para casi derribarle. Más arriba, las turbulencias y la falta de visibilidad convertiría en suicida un intento de aterrizar en la cima, incluso para los pilotos más hábiles. A pesar de lo peligroso que era, escalar hasta la cima era la única opción real. «Malas condiciones para el ascenso», remarcó Canderos mientras estaban en la base de la primera lanza. «Esto es tan bueno como se va a poner», dijo Vila. «Si estás asustado, haré que Edric ocupe tu lugar y tú puedes quedarte vigilando el campamento». El viejo probablemente tendría un ataque al corazón a medio camino hacia arriba.
respondió Canderous con una sonrisa. Solo es un año mayor que tú, apuntó Vila. Pero yo soy como un buen vino, replicó él. Me vuelvo mejor con la edad. El intercambio juguetón tranquilizó algunas de las preocupaciones de Revan sobre la misión, aunque todavía estaba excitado por la composición del equipo de escalada. Había 8 en total: Revan, Canderous, Vila y los otros 5 jinetes de basiliscos, incluyendo Greaser, el joven que le había dado su montura a Canderous. Las elecciones de Vila tenían cierto sentido. Ir tras la máscara de Mandalore era un gran honor, y los jinetes de basilisco estaban entre los guerreros más respetados del clan. La única otra persona que podría haber sido incluida era Edric, pero había sido elegido para que se quedara atrás para liderar al clan Ordo en caso de que Vila y los otros nunca volvieran. Sin embargo, Revan no podía evitar darse cuenta de que todos los escaladores sabían que él era un Jedi, y Edric, el amigo más antiguo y más leal de Canderous, había sido dejado atrás. Deseó haber tenido una oportunidad para hablar con Canderous antes de haberse ido. Ahora todo lo que podía hacer era mantener la guardia alta durante el ascenso, solo por si acaso. Se separaron en 2 grupos de 4, con los miembros de cada grupo conectados por un trozo largo de cuerda de escalada. Canderous, Revan y 2 de los pilotos formaban el primer grupo y Vila y los otros 3 pilotos el segundo. Además de su ropa y su equipamiento para el invierno, cada escalador tenía una mochila de 20 kilos de suministros y raciones atada a sus hombros. Los 2 equipos empezaron su ascenso simultáneamente, subiendo a lo largo de caminos paralelos por la superficie perpendicular y vertical de la pared de hielo que formaba la fachada de la lanza. Cada metro de progreso se conseguía solo cortando el hielo, mellándolo con un pico de punta afilada para crear una pequeña sujeción para una mano o un pie y clavando luego en la pared una polea de sujeción para asegurar la cuerda de escalada. El patrón se repetía una vez y otra vez. El progreso era lento y agotador. Un único paso en falso podía enviar a un escalador que cayera a una muerte rápida y atroz. Teóricamente, las cuerdas y las poleas que conectaban a cada equipo deberían permitirle a los otros 3 miembros que soportaran el peso si uno de ellos caía, pero nadie estaba inclinado a probar la teoría. Después de solo 50 metros, el rugido del viento era ya lo bastante fuerte como para arrancarles la voz, forzándoles a comunicarse con simples gestos manuales. A pesar del frío, Revan estaba sudando mucho bajo sus capas de ropa, con su cuerpo calentado por el constante esfuerzo físico, mientras luchaban por abrirse camino metro a metro dolorosamente hacia la cima. Al menos estaba a salvo de Vila durante un tiempo. El difícil ascenso requería una atención y una concentración total de cada escalador mientras trabajaban en concierto para alcanzar la cumbre. Incluso si los pilotos Ordo estaban conspirando contra él, simplemente no serían capaces de intentar nada hasta que llegara a la meseta de la cúspide. Al principio de la escalada, la cima era invisible, perdida en el remolino de nieve y las nubes, pero durante la 5ª hora se habían elevado sobre la peor parte de la tormenta, dándole su primer vistazo del pico de la lanza, iluminado por el pálido sol naranja de Rekiad. Estaban muy por encima de la mitad de su objetivo, pero el agotamiento y la fatiga estaban empezando a impedir su progreso. Mientras la altitud incrementaba, el aire se volvió más fino, dejando a los escaladores resollando y jadeando. La mochila atada a la espalda de Revan parecía haber doblado su peso y él podía sentir las correas clavándose en sus hombros e incluso a través de sus ropas. Pero poco se podía hacer excepto ignorar el dolor y concentrarse en la escalada. El equipo de Vila estaba a unos 50 metros más adelante. De repente, uno de los jinetes perdió pie y se resbaló. Cayó 10 metros antes de que las cuerdas detuvieran repentinamente su caída, dejándole colgado indefensamente al final de la línea. La repentina frenada había girado parcialmente su mochila, retorciéndole las correas de los hombros de manera que sus brazos estaban atrapados tras su espalda. Combinado con los vientos aullantes que le zarandeaban de un lado a otro, él fue incapaz de restablecer su agarre a la montaña. Vila y los otros empezaron el proceso lento y cuidadoso de bajar para ayudarle. Les llevó unos 2 minutos al equipo de Revan llegar al nivel de Vila y su equipo mientras ellos bajaban para rescatar al escalador caído. Dándose cuenta de que la situación estaba bajo control, el equipo de Revan continuó hacia la cima. 5 minutos después de la caída, Revan
Miró hacia abajo para ver que todos los del equipo de Vila estaban de nuevo en una posición segura. No estaban intentando recuperar la posición de cabeza, sino que se movían más lenta y cuidadosamente que antes. 2 horas después, el equipo de Revan alcanzó la cumbre. Canderos fue el primero. Plantando los pies firmemente, alargó la mano para coger el brazo de Revan y subirle de un tirón. Revan hizo lo mismo por la mujer que le seguía y ella hizo lo mismo por el hombre tras ella. La parte superior de la primera lanza era una meseta sin rasgos sobresalientes de hielo resbaladizo cubierto por una fina nieve de polvo. Mirando a través del hueco entre las 2 lanzas, Revan pudo ver que la otra cima era tan desnuda y carente de rasgos definitivos como esta. ¿Y ahora qué?, gritó Canderos por encima del rugido del viento. Si esta es la cumbre correcta, debería haber una entrada por aquí en alguna parte, le gritó Revan. Una ráfaga de viento le empujó lateralmente y él casi dio un traspiés. ¿Una entrada a qué? Revan solo se encogió de hombros. Su visión no le había mostrado qué habían descubierto Malak y él, y ningún otro recuerdo había subido a la superficie durante su escalada. Todos dejaron las mochilas en el suelo y comenzaron un patrón de búsqueda cuadriculado sobre la superficie de la meseta. No les llevó mucho tiempo encontrar lo que estaban buscando. Cerca del centro de la meseta, bajo la nieve y polvo, había una pequeña escotilla de duracero. Revan cogió el asa y la tiró con fuerza, llamando a la fuerza para que le diera fortaleza cuando sintió que sus músculos empezaban a cansarse. Lentamente, de mala gana, la cubierta se abrió para revelar una escalera que llevaba hacia abajo a la oscuridad. «Ustedes quédense aquí y esperen a Vila», le ordenó Canderos a los otros 2 mandalorianos. «Nosotros bajaremos y lo comprobaremos». Sacó varias lámparas de su mochila del suelo, junto con una pistola láser. Revan no tenía un arma en su mochila. Todo el mundo en la escalada ya sabía que era un Jedi, y él confiaba en que el sable láser de su cinturón fuera suficiente para tratar con cualquier cosa con la que se tropezaran. No es que esperara problemas. Era difícil imaginarse una localización más remota, aislada e inhóspita. Era fácil ver por qué había decidido ocultar la máscara de Mandalore aquí. ¿Pero dónde era aquí exactamente? ¿Por qué había una cámara subterránea secreta construida en la lanza y cómo la habían encontrado en primer lugar Malak y él? Canderos se acercó a la escotilla y dejó caer una lámpara por ella. Esta rebotó, iluminando la longitud del pozo mientras caía. Se detuvo a unos 30 metros más abajo, rebotando y rodando, y luego se paró en el suelo. «Después de ti», dijo Canderos. Mientras Revan empezaba el largo descenso, su mente empezó a girar. Breves centelleos de recuerdos dormidos explotaron en su conciencia, solo para desvanecerse antes de que él pudiera aferrarlos completamente. Tenía una abrumadora sensación de déjà vu. Sabía con certeza que Malak y él habían explorado la cámara oscura bajo el hielo justo como Canderos y él la estaban explorando ahora. Las imágenes y los sonidos de su visita previa se fundían con lo que le rodeaba actualmente, con las imágenes solapándose unas sobre otras, oscureciendo su visión y mareándole. Se volvió tan malo que Revan tuvo que cerrar los ojos, agarrándose a los peldaños de la escalera con una sujeción tensa. «¿Estás bien?», preguntó Canderos desde unos metros más abajo. Su voz retumbó fuertemente contra las paredes de roca toscamente talladas. «Mi pasado me está alcanzando», explicó Revan, sacudiendo la cabeza para disipar el vértigo. Esperó unos segundos más, y cuando abrió los ojos de nuevo, todo había vuelto a la normalidad. Tomando aire profundamente, continuó bajando hasta que llegó al fondo. El pozo terminaba en un túnel estrecho y retorcido que continuaba horizontalmente. Resistiendo la urgencia de sacar su sable láser, Revan sacó otra lámpara luminosa y comenzó a bajar por el pasaje. Canderos le siguió de cerca. El túnel era estrecho, forzándoles a caminar en fila india, pero el techo era lo bastante alto como para que incluso Canderos no tuviera que agacharse. No le llevó mucho a Revan darse cuenta de que estaban caminando por una ligera pendiente, yendo siempre más profundamente al corazón de la lanza. El aire alrededor de ellos se hizo más cálido, haciendo que se desabrocharan las chaquetas y se bajaran las capuchas. Cuando continuaron hacia adelante, Revan empezó a sentir la inequívoca presencia del lado oscuro. Su mano cayó sobre el sable láser de su cinturón, pero se relajó cuando comprendió que la sensación era demasiado débil para significar una amenaza inmediata. Una vez la fuerza había sido poderosa en este lugar, pero con el tiempo,
Muchas décadas o incluso siglos se había desvanecido hasta poco más que un recuerdo. Al final el pasaje les llevó a una gran cámara circular tallada en la roca. Fácilmente, de unos 30 metros de ancha, la sala estaba vacía, salvo por una gran cripta de piedra en el centro. «¿Qué es este lugar?», susurró Canderous. «Creo que es la cámara funeraria de un antiguo Lord Sith», respondió Revan, «como las tumbas de Korraban». «¿Por qué le enterrarían aquí en este páramo congelado?». Para su propia sorpresa, Revan conocía la respuesta a esa pregunta. Era un exiliado. Huyó aquí con un puñado de sus seguidores fanáticamente leales hace muchos siglos. Cuando murió, ellos tallaron esta cámara secreta para enterrarlo de manera que sus enemigos no pudieran encontrarlo y profanar sus restos. «¿Cómo sabes eso?». Revan se encogió de hombros. «Solo lo sé. Malak y yo vinimos aquí buscando esta cripta. Alguien debe de habernos hablado de ella». «¿Quieres decir alguien como Mandalore?». Otro recuerdo vino a estrellarse contra Revan, desencadenado por las palabras de su amigo. Mandalore, el grandioso, yacía un moribundo a sus pies. Tosiendo la sangre que le subía de los pulmones, alargó la mano hacia arriba y se quitó su máscara, el símbolo más sagrado de su pueblo. «No se suponía que fuera a terminar de esta manera», dijo, con la voz suave y baja. «Ellos me prometieron la victoria. Solo ahora veo cómo fui traicionado». Revan inclinó la cabeza hacia un lado, perplejo. «¿De qué estás hablando?». «Ellos me engañaron. Nosotros nunca quisimos esta guerra. Ellos nos utilizaron a mí y a mi pueblo para probar el poderío de la República». «¿Quiénes los utilizaron?». «Los Sith». El recuerdo terminó de repente, deslizándose rápidamente de nuevo en el subconsciente de Revan, pero al aflorar a la superficie, había liberado una gran cantidad de otros recuerdos atrapados y estos se estrellaron contra Revan como una ola, tambaleándole. «Lo recuerdo», murmuró él, colocando la mano en la pared para apoyarse. «Lo recuerdo». «¿El qué?», preguntó Canderous ansiosamente. «¿Qué recuerdas?». Revan no respondió. En su lugar, cruzó la sala hasta el sarcófago del centro. Tallado en los laterales de granito, había un patrón entretejido de círculos y líneas diagonales, muy probablemente en un emblema familiar o un sello. La pesada tapa de piedra de la tumba era suave y no tenía adornos, pero cuando Revan se acercó, pudo ver marcas y arañazos a lo largo de los bordes, señales de que había sido movida varias veces. Abriéndose a la fuerza, Revan se concentró en la tapa. Después de un momento empezó a moverse, con el borde rechinando a lo largo de la tapa de la mitad inferior del sarcófago mientras se elevaba lentamente en el aire. Con cuidado de no dejar caer la pesada tapa, la apartó a un lado y la bajó suavemente hasta el suelo. Entonces se acercó al sarcófago y miró dentro. No había restos que ver. Los enemigos del anónimo señor Sith de la tumba debían de haberle encontrado después de todo, robando su cadáver momificado por algún propósito oscuro y retorcido. El cuerpo desaparecido no llegó como sorpresa a Revan y de repente recordó que Malak y él también habían encontrado el sarcófago vacío. Pero no lo habían dejado de esa manera. Dentro estaba un datacrón, un pequeño cubo similar a los holocrones utilizado por los Jedi y los Sith para grabar sus enseñanzas para las futuras generaciones. Sin embargo, a diferencia de aquellos poderosos artefactos, el datacrón no se había creado utilizando la fuerza, era simplemente un depósito de información. Pero Revan apenas miró al datacrón. Su atención estaba cautivada por el objeto que descansaba junto a él, la máscara de Mandalore, y mientras alargaba la mano y recogía la reliquia sagrada, su mente volvió de golpe al momento en el que la había dejado ahí. «Así que Mandalore estaba diciendo la verdad», dijo Malak. «¿Realmente creías que sus últimas palabras serían una mentira?», preguntó Revan. «¿Y ahora qué?». «Tenemos nuestra prueba», dijo Revan. «Los Sith no están extintos. Hay que detenerles». «¿Qué hay de los mandalorianos?». «Sin la máscara no son nada», dijo Revan, colocando la máscara dentro del sepulcro vacío. El recuerdo terminó, trayendo toscamente a Revan de vuelta al presente. Él levantó la máscara y la sostuvo en alto de manera que Canderous pudiera verla. El gran hombre caminó lentamente hacia él
como si estuviera mareado. No habló, pero cuando se aproximó, sus manos se levantaron casi involuntariamente, con sus dedos alargándose hacia el símbolo perdido de su pueblo. Ninguno de los dos se dio cuenta de que Vila y los otros entraban en la sala. «¿Cómo te atreves a profanar la máscara de Mandalore con tus asquerosas manos Jedi?», gritó Vila, rompiendo el hechizo que momentáneamente había cautivado a los dos hombres. Revan levantó la mirada para verla de pie en la entrada de la caverna, flanqueada por los otros escaladores. Los 6 mandalorianos estaban armados con pistolas láser, con los cañones apuntados directamente a los 2 hombres que estaban en la cripta. «Vila», demandó Canderous, «¿qué crees que estás haciendo?». «Dejen la máscara y márchense de la cripta», ordenó ella, ignorándole. Moviéndose lentamente para no alarmar a nadie, Revan colocó la máscara de nuevo en la cripta. «Abner luchó junto a nosotros», protestó Canderous. «Nos llevó hasta la máscara de Mandalore, ¿y le pagas con traición?». Vila ladró una risa brutal. «¿Quién eres tú para hablar de traición? Le volviste la espalda a tu pueblo, ¿y para qué? ¿Para tirar tu destino con Revan, el carnicero?». «¿Cuándo te lo imaginaste?», preguntó Canderous, sin molestarse en negar la verdad. «Una vez que reveló que era un Jedi fue obvio», dijo ella con un bufido, «especialmente con ese nombre. ¿De verdad creíste que, reorganizando Revan en Abner, nos engañaría?». «Esto no se trata de él», dijo Canderous. «Se trata de mí, ¿verdad?». Vila se mordió el labio, pero no respondió. «No estoy aquí para reclamar la máscara para mí mismo», le aseguró Canderous. «Eres la líder, por derecho, del clan Ordo. No estoy aquí para desafiarte». «Todavía no lo entiendes», dijo Vila, negando con la cabeza. «Tú deberías ser nuestro líder, no yo. Tú eras nuestro mejor guerrero, tú eras nuestro campeón, nuestro héroe. Cuando Mandalore cayó, tú deberías haber sido el que ocupara su lugar». Ella le miró tristemente. «En vez de eso, nos abandonaste. Me abandonaste». «Lo siento», dijo suavemente Canderous. «Cuando nuestro clan se hizo pedazos, estuve perdido. Tenía que irme. No sabía qué más hacer». «Podrías haberte quedado y habernos ayudado a volver a reunirlo», insistió Vila, con su voz rompiéndose ligeramente mientras bajaba el arma láser de su mano. «Sin Bethyn», dijo Canderous. «No puedo deshacer el pasado, pero estoy aquí ahora». «Eso es por lo que no se lo dije a los otros en el campamento», admitió ella. «No quiero destruir tu reputación diciéndoles que te uniste a Revan». «No se lo dijiste a ellos porque tenías miedo de que estuvieran de acuerdo conmigo», replicó Canderous. «Revan no es nuestro enemigo. Ahora no. Sin él, el clan Gendry nos habría masacrado. Sin él, nunca habríamos encontrado la máscara de Mandalore. Revan ha demostrado ser nuestro hermano, y lo que estás haciendo trae deshonor a nuestro clan». «No», insistió Vila. «Estás equivocado. El clan Ordo podría aceptar a un Jedi, pero no a él. A cualquiera, menos a él. Solo hay una manera de estar seguro. Dejaremos que todo el clan decida». «Eso no es opción», replicó Vila, volviendo a levantar su arma láser. «Revan no puede dejar esta sala con vida». «Conoces la reputación de Revan», le advirtió Canderous, «y la mía. Puede que haya 6 de ustedes, pero realmente, ¿crees que tienen una oportunidad contra los 2? «No estamos aquí para matarte a ti», le dijo Vila, «solo a él». «¿Y esperas que me quede al margen y no haga nada?». «Espero que te unas a nosotros», gritó Vila. «Eres mandaloriano. El clan Ordo es tu familia, no Revan. Tienes que elegir, él o nosotros». «No tiene que ser así», dijo tranquilamente Canderous. «Bajen las armas, terminen con esta locura. Llevaremos la máscara de Mandalore de vuelta al campamento juntos». «Esta es tu última oportunidad, Canderous», dijo Vila. «Elige». Su mano estaba temblando, haciendo apuntar que fuera difícil para ella, pero los otros 5 sostenían sus armas láser firmes y niveladas. «No pueden ganar esta batalla», dijo tranquilamente Revan, hablando más para los otros que para Vila. «Matamos a docenas de Jedi durante la guerra», respondió sombríamente Vila. «Yo no soy un Jedi ordinario». «Vila», rogó Canderous, «por favor no hagas esto».
Sus hombros bajaron y ella dejó escapar un suspiro de resignación. «Mátenlos a ambos». Revan estaba en movimiento, con su sable láser centelleando al encenderse, antes de que las palabras hubieran terminado de salir de su boca, cuando Vila y dos de los otros, reaccionando ligeramente más rápidamente que el resto, dispararon sus armas. La hoja verde se transformó en un borrón giratorio y parecido a un remolino, cuando él la utilizó para desviar los disparos en la dirección de los que habían disparado. Uno de los disparos desviados dio en el blanco, acabando con la mujer a la izquierda de Vila. Canderous y Revan se agacharon para ponerse a cubierto detrás del sarcófago, justo cuando los otros mandalorianos abrieron fuego. Canderous salió brevemente para disparar, haciendo que los mandalorianos se separaran para ponerse a cubierto. Sin embargo, había unos pocos lugares preciosos en los que ocultarse en la sala abierta y Canderous acabó con dos de ellos antes de que llegaran a un lugar seguro. Vila y los otros dos supervivientes lucharon por volver al pasadizo cerca de la entrada de la sala, agachándose para quedar fuera de vista tras la esquina para reagruparse. Un segundo después, un trío de granadas fueron dando botes por el suelo, rebotando y rodando hasta pararse cerca de la base del sarcófago. En el instante antes de detonar, Revan se abrió la fuerza y lanzó la pesada tapa de piedra del sarcófago hacia las granadas. Esta actuó como escudo, absorbiendo la peor parte de la explosión antes de estallar con piedrecitas y polvo. Sin embargo, la explosión fue ensordecedora. La fuerza de la onda expansiva fue lo bastante fuerte como para hacer caer a Canderous y Revan. Mientras Revan luchaba por ponerse en pie, el único sonido que pudo escuchar fue un fuerte campaneo en sus oídos. Vila y su equipo se aprovecharon de la ventaja y entraron cargando en la habitación con las pistolas láser centellando. Los tres apuntaron a Revan, que apenas rodó para escapar a tiempo. Por el rabillo del ojo, él vio a Canderous tendido sobre su estómago, con los brazos estirados delante de él para forzar su pistola láser en el suelo mientras apuntaba cuidadosamente. Un instante después, Vila cayó por un limpio disparo asesino en el corazón. Con su atención distraída solo un instante por el cuerpo de su líder desplomándose sobre el suelo, los dos mandalorianos restantes vacilaron. Revan utilizó ese momento para liberar un golpe lateral de su sable láser. La espada salió girando en un amplio camino arqueado que acabó con la vida de ambos antes de que ellos pudieran moverse. Revan cogió diestramente su sable láser por la empuñadura cuando éste volvió a su mano y entonces se enderezó lentamente, con sus oídos todavía resonando. Cerca, Canderous todavía estaba tendido en el suelo, congelado en la misma posición en la que había estado momentos antes. Lentamente, Revan se aproximó a él, intentando ver si estaba herido. El hombre grande no se movió hasta que Revan alargó el brazo y colocó su mano sobre su hombro. Entonces, Canderous giró su cabeza de golpe con sorpresa. Movió los labios diciendo algo, pero Revan no pudo escuchar lo que estaba diciendo, así que solo se encogió de hombros como respuesta. Canderous se impulsó para levantarse de su estómago y ponerse de en pie, dejando su pistola en el suelo. Caminó hasta donde Vila estaba tendida boca abajo en el suelo y le dio la vuelta. Los ojos de ella estaban muy abiertos, mirando al techo sin ver nada. Cariñosamente, él le cerró los párpados y entonces le cruzó las manos sobre el pecho. Después, se puso en pie y se volvió, mirando al rincón vacío de la sala. Después de unos minutos, Revan fue a colocarse junto a él. «Lo siento». Su voz sonó extraña para él. Su oído todavía estaba distorsionado por las granadas y no estaba seguro de si Canderous le había escuchado. «Lo siento», repitió, esta vez más fuerte. Canderous giró la cabeza para mirarle. «Yo también», respondió antes de volverse para mirar de nuevo a la pared, con sus palabras vacías y desinfladas. «Yo».